Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales, que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto, y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia: este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Bienvenidos a donde cada pieza tiene lugar, forma y color, y donde todas pertenecen a un solo rompecabezas. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una cápsula más de este programa. Y pues quiero saludarlos a todos ustedes que nos están oyendo o viendo en cualquiera de nuestras plataformas. Y esperamos que estén bien. Saludo también a Dan. Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este rompecabezas. A Jonathan. Aquí nos van a tener que aguantar otro ratito. Y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema un poco subjetivo, de acuerdo a lo que cada uno entiende o piensa de el tema que nos va a postular el día de hoy, Jonathan. Mi pregunta de hoy, chicos, es ¿qué hay después de la muerte? Tan, 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 tan. Ahí sí faltó un efecto, Valdría la pena un efecto. Tipo identifícate. Necesitamos aquí producción, Dani, no Sí, pones sí, más sí. producción. Qué bárbaro. Bueno, próximamente les prometemos. ¿Quién me va a responder primero? ¿Qué sigue después de la muerte? Pues Lea, a ver tú que... Híjole, luego yo tengo unas ideas bien raras. Ajá. Y la verdad es que, pues, ni con mis amigos de afuera o dentro de mi comunidad llego a tener como, una conclusión al respecto, porque sí he tocado este tema muchas veces. Precisamente porque yo, gracias a mis papás o la forma en cómo nos inculcaron, nunca fue como una norma establecida, ¿no? O así tiene que ser y así tienes que pensar porque nosotros pensamos de esta manera o tus abuelos o X persona. Al contrario, ellos siempre nos han dado esa oportunidad de expresar lo que pensamos o sentimos. Y fíjate que en esta parte de qué hay después de la muerte, híjole, no quiero ser pesimista, pero yo sí pienso, y justamente como en un equivalente o una equivalencia a lo que en nuestra comunidad pensamos, y digo pensamos en cuestión comunidad, se piensa que hay una vida eterna, así se maneja. Ajá. También se piensa en una resurrección y todo esto. Yo lo veo a lo mejor un poquito más raro o más ¿cómo podría decirlo? Diferente, porque al final yo creo que ese juicio del que se habla o esa resurrección o esa parte como de una segunda vida, yo creo que va más allá de lo que nosotros conocemos aquí en este mundo, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo pienso que todo eso se vive, o yo así lo percibo, yo pienso que todo eso lo vivimos justamente en esos microsegundos, o no sé ni cómo llamarles, si hay un menor que un microsegundo, los últimos minutos, los últimos segundos de vida. Uh-huh. O sea, todo ese proceso, porque si lo vemos así, nuestra mente es tan compleja, o sea, sí, eso que está como girando ahí adentro, es tan grande y tan complejo que puede caber la posibilidad de que no es que nos vayan a enjuiciar en otra vida o que vamos a resucitar en otro cuerpo o que vamos a tener una segunda oportunidad, por así decirlo. Yo creo que más bien todo lo que tú eres aquí, lo vas a pagar aquí. Esa es mi forma de pensar. Y fuera de pagar, como todo lo que tú hagas, lo vas a recibir o no dentro de esta misma vida. Entonces yo creo que
esos microsegundos de entre la vida y la muerte, es esa parte que muchos opinan que es el juicio y toda esta parte. Va, en mi forma de ver. Eso es lo que pasa después de la ¿Y muerte. tú, Dan? Pues el tema es demasiado complejo, tan complejo que pues realmente todo lo que escuchamos son historias que cada quien decide creer o no creer, ¿no? Ha habido personas que dicen que estuvieron muertos porque a lo mejor estuvieron en el hospital, les dio un paro al corazón y que de repente tuvieron ahí como experiencias, que vieron cosas y que de repente tuvieron la oportunidad de volver, ¿no? Y que aquel clásico El que túnel, vemos en ¿no? las películas, porque así siempre lo pintan, ¿no? Digo que es en cierto modo real, ¿no? El pip y de repente trae el pip, pip, pip. Sí, como que hay muchas cosas alrededor, y finalmente es una cuestión de creencias, porque aún los que somos parte de esta iglesia, de esta comunidad a la que nosotros pertenecemos, justo lo que en ese sentido establecemos o comentamos o opinamos es en relación a una creencia. Que obviamente pues aquí quizá el peso para nosotros evidentemente es lo que está escrito en un libro que creemos que es inspiración divina y que de ahí justamente viene un planteamiento de qué es lo que sigue después de la muerte. Pero finalmente esta es una cuestión de fe, o sea, no hay como alguien que te venga y te diga, oye, es que esto es lo que pasa porque yo realmente estuve ahí. Digo, hay testimonios como los que ya conté, pero finalmente dices, pues quién sabe, porque pues es algo, no es como que, oye, fui aquí ayer, ¿no? Estuve en tal lugar y te cuento la historia de lo que viví, porque sigo vivo, no sé si me explico. Sí. Es distinto ya hablar de una experiencia que tuviste, pues ahí como que, con la muerte, como a veces se dice, finalmente son, teorías y pues lo vamos a poder corroborar, pues cuando suceda, ¿no? Pero más allá, Dan, o sea, tú, Uh-huh. ¿Qué creo? ¿qué crees? Bueno, pues yo creo que después de la muerte viene un descanso, voy a decirlo así, un descanso en todos los sentidos, un descanso que es necesario. De hecho, nosotros como seres humanos necesitamos descanso siempre, aun cuando estamos vivos. Viene un momento donde simplemente entras en un estado de inconsciencia. Viene y digo momento porque pues también en mi fe, en lo que yo he aprendido, en lo que yo creo, en lo que yo he personalmente leído y descubierto a través de ese libro al que aludo, como es la Biblia, es la posibilidad de poder nuevamente tener vida, en este caso cuando venga por segunda vez el Hijo de Dios, que para mí es Jesucristo. Entonces yo creo que es justamente este momento de reposo, donde digamos así te desconectas, ¿no?, de esta vida. De hecho, evidentemente pues tu cuerpo se desintegra y todo esto, pero pues viene esa posibilidad de todo también, como depende cómo querramos ver el término, de reencarnar, de acuerdo a lo que yo, repito, he leído en la Biblia, pero reencarnar con un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no se corrompe, y no solamente me refiero al hecho de que tú hagas el mal, sino de que no enfermas, porque hoy evidentemente la enfermedad, pues una de sus consecuencias que tiene es la muerte, ¿verdad? Finalmente se va degenerando tu cuerpo, tu carne, vamos envejeciendo, y es algo que después de la muerte pues tendrás esa posibilidad de poder transformar, y bueno, pues la Biblia dice que todo depende lo que tú hayas, el esfuerzo que hayas hecho en esta vida. Hay dos destinos: o que simplemente pues no tengas más trascendencia, es decir, no estés más para vivir eternamente, o si lo estés. Eso es lo que yo pienso, creo, por lo que evidentemente he leído y aprendido de manera personal. Yo creo que a eso se refiere. Yo como
qué has pensado o si en algún momento has pensado de otra manera distinta. Ujú. O sea, ¿qué puede suceder o qué no puede suceder? Bien lo decías tú, o sea, nadie Claro. lo ha comprobado. Sí. Nadie, o sea, nadie que nosotros conozcamos, y no por eso voy a desacreditar a lo mejor el pensamiento de Claro. tuyo o de otras personas que digan, es que Jesús va a resucitar y Ujú. pues sí, eso es lo que nos plantea como tal Ujú. esta creencia. Ujú. Pero una creencia personal, pues puede ser muy, muy diferente a lo que a lo mejor alguien más nos plantee. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo por eso dije desde un inicio, yo creo que mi manera de pensar a veces en ese punto sí Ujú. discrepa mucho Ok. de otros pensamientos, porque justamente lo hemos dicho reiteradas veces en otras ocasiones de nuestro podcast, Ujú. a pesar de que somos de la misma comunidad, tenemos y es bueno que tengamos diferentes tipos de pensamientos y lo vemos tal cual en la Biblia. Sí. Había muchas ramas y hasta la fecha hay muchas ramas dentro del judaísmo Ujú. que no porque tengan un pensamiento diferente dejan de ser judíos, por ejemplo. Ujú. Así se daba en esos tiempos en la Biblia, cuando Jesús también llegó a estar predicando en vida, Ujú. en que había muchas maneras de predicar o de pensar en ese momento, y no por eso ellos dejaban de ser o no ser. Claro. Entonces, en este aspecto, yo creo que va más la pregunta de Jonathan, ¿no? Tú fuera de este contexto como Sí. cotidiano que te inculca la Biblia o tu familia o O la el religión a contexto la que religioso, pertenezco. Ajá. ¿qué has pensado? O si en algún Sí. momento te surgió como esta parte de Sí. ese pensamiento diferente. Pues yo primero te diría a lo que estás comentando que estoy totalmente de acuerdo en que tú, como cualquiera de nosotros, tenga su opinión personal ante los diversos temas, ¿no?, que se plantean dentro de nuestra asociación religiosa. Yo también hay cosas en las que, digamos, tengo mis posturas personales, pero eso no quiere decir tampoco, como tú dices, ¿verdad?, que yo me sienta ajeno, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y tampoco que lo predique, porque entre otras cosas de lo que hago dentro de nuestra comunidad es justamente predicar. Pero yo me uno, como cualquier institución, a lo que se predica y se cree para tener uniformidad. Pero, como bien dices, yo creo que todos estamos en nuestro derecho de poder pensar distinto. Sin embargo, en este tema, pues yo es lo que creo, o sea, literalmente, Uh-huh. porque a final de cuentas, digo, podría hablarte de otras posturas que he escuchado, ¿no? Como la reencarnación. Uh-huh. Dentro del mismo judaísmo hay ramas, ¿no? Como Claro. la Kabbalah, que dice que uno reencarna, que uno finalmente es un alma que viene aquí como a corregir su vida y que vas a reencarnar las veces que sea necesario para que tú pues Es digamos perfecto. alcances como la plenitud, la perfección, bueno, diferentes términos que llegan a ocupar. Claro que me llama la atención, sí, se me hace interesante, se me hace muy interesante, pero finalmente, o sea, creyera en eso o en lo que creo, vuelvo a lo que dije en un principio, es como una creencia, Uh-huh. porque no es como que, vuelvo a decir, tú estuviste ayer allá y puedes contar la historia de Claro. lo que sigue después de la muerte. Yo he decidido creer en esta, digamos, opción, entre tantas Uh-huh. formas de ver lo que viene después de la muerte. Y quizá lo creo porque a lo mejor, a diferencia de otras formas de creer o de otras culturas, el peso que para mí tiene, que al final pues también es una narración bíblica, ¿no? Y un testimonio, quieras o no, que alguien o varios dieron, como fue el hecho de que Jesucristo, él muere, resucita, y hubo personas, de hecho, que lo vieron y que dan testimonio en la Biblia de que eso sucedió, y repito, no son 2 o 3, son varias, o sea, una comunidad grande que tan cree así y que lo vio, digamos, ya en ese cuerpo transformado, en esa posibilidad de lo que plantea nuestra fe, que es lo que a mí me hace verlo como una razón, pues, si tú quieres, un poquito Suficiente. más fuerte, ¿no?
para poder decir, bueno, pues esta posibilidad es para mí la que yo he decidido creer y tomar, y es lo que creo de manera personal. Insisto, hay otros temas donde también tengo mis posturas diferentes, pero pues es lo que yo creo. Súper bien, Dan. Todo esto salía porque, pues dentro de tantas posibilidades que existen realmente, por ejemplo, ahorita tú tocabas algo bien importante que creo que es en lo que estamos de acuerdo los tres y seguramente muchas de las personas que quizá nos estén viendo, que sean de alguna comunidad, que crean alguna religión, pues creo que todos damos por entendido, sabemos que tenemos una alma, un espíritu, que ojalá también un día nos podamos sentar en un podcast para hablar solamente hasta diferenciar el alma del espíritu, ¿no? Entonces creo que en esa idea, pues los tres pensamos similar, que entonces dejando la materia, en este caso el cuerpo humano, va a pasar algo. Entonces estamos en el entendido. ¿Tú sí piensas que va a pasar algo? ¿Sí o no? Sí. No, y es que de hecho tiene que ver lo que estás diciendo también para contextualizarlo, porque finalmente la manera en la que nosotros interpretamos la Biblia, o yo, no voy a hablar en plural, porque aquí el programa es de cada quien, ¿no? La opinión de cada quien. La interpretación que yo le doy, por ejemplo, al espíritu, cuando dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, yo he logrado entender que se refiere no como a un ser como a veces se ve en las películas. No quiero a lo mejor poquito para entender, porque creo que a veces es la visión de nuestra cultura, como que esa película de Ghost, no sé si la vieron, La sombra del amor, ¿no? Sí. Donde de repente hay un momento donde aquel espíritu o alma, como le queramos llamar, vuelve o anda ahí, ¿no? Hasta que llegue el momento en que ya tiene que irse como al cielo, ¿no? Porque es lo que se cree generalmente en el contexto donde nosotros nos movemos. No, o sea, yo he entendido que cuando dice la escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, de hecho la palabra espíritu es traducida de una palabra hebrea que es ruaj, que entre sus acepciones es el viento, el hálito de vida, la respiración, y es lo que todos sabemos que sucede. O sea, finalmente la respiración deja de ser, y a eso se refiere de alguna manera que vuelve al creador, o de que, bueno, es una manera de decir se acabó, ¿no? Claro. Pues es que dentro de todas las posibilidades, digo, como no me han preguntado, yo voy a responderme solito. Pues es que por ahí habíamos empezado. Sí, pregúntenme. Sí. A ver, no, sí hay que hacerlo formal, Jonathan. Adelante. ¿Tú qué, Jonathan? Espera, deja poner la cámara. Ahora sí. Jonathan, ¿tú qué opinas de manera personal? ¿Qué hay después de la muerte? Muchas gracias por preguntarme. No voy a responder. Adelante. No sé, adelante. Como yo, ¿no? No, sin duda alguna, yo creo que lo más importante para hablar de la muerte, muchas veces vamos a tener que hablar de la vida o entender la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dentro de ello, en la comunidad en la que nosotros estamos, o la mayoría de las comunidades cristianas, se maneja que tú tienes leyes y normas para vivir en esta vida, y con ello tú vas a poder alcanzar, en este caso, una vida venidera, o vas a poder lograr encontrar un premio, ¿no? Entonces, para hablar de la muerte, yo primero quería como tocar esa parte de la vida, porque es muy importante, como dice Keren. Yo estoy entre los dos, ¿sabes? Yo me he encontrado, no sé, últimamente este tema a mí como que pues obviamente te empiezas a ver que hay tantas posibilidades, y dentro de ella yo en la semana estaba viendo como, pues hasta cierto punto tú eres parte del universo, tú estás en el universo, y cuando tú mueres tu cuerpo, tus cenizas, todo se vuelve a reincorporar a la tierra, y dentro de ello pues se vuelve a generar vida, que pareciera una tipo reencarnación. Yo creo que por ejemplo, me acuerdo mucho que estaba hablando de ese tema con mi hermano, y me decía, no, es que yo también estoy así como muy de acuerdo, porque
como ahorita está como de moda de que te entierran y a lo mejor te ponen, en vez de que te entierren como o en una fosa, lo hacen en árboles, ¿no? Entonces, pues esa idea de que los seres humanos siempre queremos lograr alcanzar una inmortalidad, yo creo que también es parte de la necesidad de todo ser humano, el pensar y no sentirse como totalmente crudo de que, nada más se mueres y ya. Sino que es una necesidad de los seres humanos como alcanzar o tener una esperanza, una fe. Entonces, digo, ahí también... Trascender, ¿no? Sí, trascender. Entonces, yo estoy, digo, en las dos posturas porque tanto sí creo en la parte de que vamos a, como tú lo decías, quizá no con este cuerpo, vamos a tener un tipo, una resurrección, una reencarnación, pero... Quizá no, yo no veo como el premio, en este caso siempre me gusta poner el ejemplo de un atleta. Sí. Creo que alguna vez ya te lo había contado, que muchas veces nosotros estamos viviendo por el premio, por el querer alcanzar esa vida eterna, ¿no? Como se maneja. Y yo creo que todo se come y se vive aquí, como lo piensa Keren. Claro. Por ejemplo, yo siempre hago esa analogía con un deportista, un atleta que, no sé, vamos a poner un corredor, ¿no? Toda su vida está entrenando y está intentando, prepararse. Se está preparando para una competencia, ¿no? A lo mejor unas olimpiadas. Y dentro de esas olimpiadas, pues él tiene que esforzarse, también lo disfruta, porque si no, no lo estaría haciendo, ¿me explico? Claro. Tiene reglas, normas. Y para lograr entrar a esa competencia, pues tiene que cumplir ciertos requisitos. Y dentro de eso, yo creo que, yo creo que le preguntas a cualquier persona deportista o algo, pues muchas veces los premios vienen después, ¿no? Si tú quieres ser futbolista, no creo que la gente lo haga porque quiere ser famoso o porque quiere recibir millones de pesos. Lo hace porque les gusta el fútbol, lo hacen porque disfrutan entrenar, les gusta el proceso, exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde yo como que de repente como que no me siento tan a gusto con esa idea de que tenemos que esforzarnos, no disfrutar muchas cosas, porque hay muchas cosas que sí, que hay una ley, que hay cosas, unas prohibiciones, otras normas, pero de repente hay cosas o temas que la gente dice, no hagas esto porque está mal, cuando de repente te das cuenta como... o por el miedo, ¿no? A que no te ganes ese premio. Exactamente, entonces ahí es donde yo creo que para hablar de la muerte o hay que hablar como un poco de la vida, y para mí ya para resumir esa parte es intentar hacer el bien aquí, disfrutar como materia y lograr una estabilidad, ¿no? Para ya lo demás, lo que venga, puede ser ganancia. Sí. El que nos convierta, yo mi idea general es que si vuelves como al universo, vuelves a Dios en este aspecto, porque pues hay que recordar, o el creador o el hacedor del universo, lo conocemos como Dios, ¿no? Como ese, no sé si es adjetivo o sustantivo, como ese sustantivo, que es el hacedor del universo. Yo creo que sí volvemos a él, pero yo creo que podemos volver de cualquier forma, o sea, tanto podemos ser parte del cosmos, tanto de la tierra o de animales, o quizá esos mismos elementos pues puedas volver a, no como reencarnar a un ser humano, pero pues eres un parte de todo, entonces esa es más o menos la idea que yo tengo. Claro. Bueno, aquí se acabó el tema. Es cierto. No, yo creo que John resumió mucho precisamente esta parte que yo pienso naturalmente. Sobre todo, yo creo que a lo mejor estuvo mal planteada la pregunta. Primero era ¿qué piensas de la vida y de la muerte, no? Porque yo me fui directo al cuello. No, es que la pregunta era para calarlos, era para ver qué onda. Sí, porque ahí, bueno, ya tú hablando, ya me sentí como incompleta en cuestión de que pues, todo lo que dices yo lo he pensado o te lo he manifestado. No sé si ya te lo había dicho a ti, pero es precisamente esta parte de que ¿por qué te vas a preocupar de tu muerte cuando, digo, al final la muerte es parte de la vida? Muchas veces las personas dividimos
estas dos cosas como si fuera un antes y un después. Sí. Y no, o sea, la muerte es parte de la vida. O sea, es un ciclo. Tú naces y tienes que morir y es parte de ese mismo ciclo que está la vida. Entonces, partiendo de ese principio de que la muerte es parte de la vida, pues a mí no me va a preocupar cómo voy a morir o qué voy a hacer después de morir, porque finalmente estoy ahorita viva, ¿no? Entonces, ¿qué estoy aportando más bien en este momento como una persona viva, tanto a mí como a mi prójimo o al universo? Y no nada más, de hecho lo mencionaban en uno de los podcasts anteriores de la gratitud. Jonathan a veces se burla de mí porque me ha visto... ¿Por qué? Porque me ha visto que... No sé si me vio, me preguntó, pero creo que sí me ha escuchado, que de repente le hablo a las plantas, ¿no? Okay. O sea, yo también decía, hay esta cosa que está bien, rara, ¿no? Porque yo lo llegué a escuchar de otras personas. Sí. Pero es como muchas veces lo decían, ¿no? Con los animales, por ejemplo, que uno llega a tener mascotas, pues se encariña y les da ese cariño y los animalitos también recíprocos en ese afecto. Y pues yo me encariñé con mis plantitas que tengo ahí en la casa. Y pues porque también te cuestan un trabajo como mantenerlas vivas. O sea, no nada más es de tener una planta y ahí, ¿no? Muchas personas dicen que todas sus plantas se les mueren, ¿no? No, es que imagínate, llegas a tu casa y está hablando solita y no hay nadie en la casa. Es como, bueno, no como tal así hablando, pero sí soy así como de... por ejemplo, si acabo de comprar una planta, es así como de... La voy a poner en el mismo lugar donde hay muchas... Es como de, recíbanla, también les voy a dar a ustedes agua, ¿no? O sea, trátenla bien. Sí. O sea, trato como de hacer como esta parte de energía, porque al final, insisto, y yo siempre voy a insistir en esta parte, en cualquier tema. Yo sí siento que somos energía en nuestra totalidad y todo lo que damos lo vamos a recibir. Entonces, yo trato, por ejemplo, en esta parte de decir, bueno... Pues si tú estás ahí para mí y ya te compré o te tuve de alguna forma u otra, estás aquí en mi vida y yo tengo el poder más bien no el poder, sino la tarea de cuidarte, pues lo voy a hacer de la mejor manera, pero pues también échame la hand, ¿no? Como dicen por ahí, échame la mano, porque pues yo estoy tratando de que tú estés bien, pero pues tú también tienes que querer recibirlo, ¿no? Lo que habíamos platicado también en ese otro podcast. Sí. Entonces, al final yo creo que todo esto, o estos ejemplos, o por qué lo digo, es esa parte enérgica, ¿no? Cuando tú das todo lo que necesitas dar en la vida, yo creo que lo de menos es la muerte, así tal cual yo lo pongo, ¿no? Como le dice John, ya que tú te ganes una vida eterna, un premio, lo que sea, para mí ya viene como una añadidura, o sea, ya es algo que por lo que no te tendrías que preocupar, ¿no? Si tú te comportas bien o de cierta manera con alguien, pues esa otra persona te va a hacer reciprocidad conforme tú te comportes con esa persona. A veces no, a veces te portas bien con alguien y te dan la bofetada, pero bueno, ese es otro tema, pero así debería ser, es un supuesto, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y yo así veo como tal la vida. A lo mejor el tema, por lo que logro detectar que ustedes tienen con la cuestión de lo que viene después de la muerte, es caer en un fanatismo, ¿no? De perderte la cuestión de disfrutar la vida que hoy tienes, ¿no? Por estar enfocándote en lo que pueda ser o no, porque finalmente es una creencia a futuro, ¿no? Y yo coincido, o sea, yo también coincido en ese sentido. Yo creo que el hecho de que lo que venga después de la muerte, en este caso, pues yo lo veo como una eternidad. No es, eso no implica como que tengas que desenfocarte de lo que hoy tienes. Y de hecho, de alguna manera, la fe que en la iglesia tenemos va en ese sentido cuando te dice tú escoge la vida o la muerte, porque sí lo menciona el creador en la escritura, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? Que tu vida de alguna manera trascienda, o te quieres enfocar en lo que va a terminar y que no va a haber más allá, ¿no? Entonces, yo creo, justamente porque a lo mejor hay ejemplos, y no dudo que pasa también en nuestra comunidad, pero por poner ejemplos, ¿no? Ha habido gente que ha
se ha fanatizado tanto en las cuestiones, vamos a decirlo así, religiosas, que han llegado hasta quitarse la vida, ¿no? Suicidarse de manera masiva, ¿no? Pensando en algo que va a suceder después, ¿no? Apresurando, eso es como ¿no? El paso. muy extremo, ¿no? Pero a lo mejor pudiera ser que sí sucediera, ¿no? En alguien de nuestra comunidad que se desenfoca de esta vida pensando, como tú decías, en el premio. De hecho, y yo creo que sí es un error, porque hay un escritor dentro de la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, conocido como el apóstol Pablo, que justo usa esa analogía del que corría en el estadio, del que se preparaba y decía, esta vida, ¿no? Corre, hazlo como los que corren en el estadio. Y yo veo que en el contexto está lo que tú decías hace rato, Jonathan, donde tienes que prepararte, tienes que disfrutar el proceso, tienes que enfocarte para que lo demás venga por consecuencia. Claro, él dice, búscalo como queriendo ganar ese premio, pero de antemano sabiendo, para empezar, que en una carrera no todos son ganadores, ¿no? Entonces, yo creo que a menos que alguien lo interprete diferente, Pablo está hablando de ese proceso. Y en general la Biblia y el Creador, Jesús y los ejemplos de vida en la Escritura te enseñan a enfocarte en la vida. Cuando el mismo Creador dice, está la vida y la muerte. Él sugiere que escojas la vida porque evidentemente es la razón, ¿no? de por qué estamos aquí. Originalmente, de hecho, en la Biblia, habla de que el hombre, no voy a decir que era eterno, porque pues hay quien dice, no, pues, si no hubiera existido la muerte, pero evidentemente no estaba expuesto a la muerte, ¿sí? O sea, vivió tantos años hasta que él decidió, digamos, que sus días comenzaran a ser contados, cuando él participa, según la historia del Génesis, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O sea, al final, en su libre albedrío, él decide como darle fin a sus días. Pero originalmente en el plan de Dios era vivir. ¿Y vivir para qué? Sino para disfrutar justo de lo que Dios nos dio, ¿no? Nos dio el señorearnos de toda la creación, nos dio nos puso evidentemente en este mundo para poder disfrutar de lo que existe. Pero también él deja claro que hay cosas que te van a llevar por consecuencia a la muerte cuando tú no sigues, pues de alguna manera, los mandamientos que nosotros les llamamos, las recomendaciones que él da. Pero en resumen, yo coincido en que el proceso tiene que ser importante. La consecuencia, pues es eso, una consecuencia, ¿no? Entonces ya nada más tú decides qué, pero de que nos tenemos que enfocar en esta vida y disfrutarla, sí. Pero sí es importante decir que bíblicamente la muerte es una consecuencia de la otra parte, del no seguir las recomendaciones del Creador, y que ahora es parte del ciclo que todos nosotros experimentamos, que finalmente todos vamos a morir, y eso es innegable, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención que hay creo que es el 5º mandamiento, donde te dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. A veces pareciera que la muerte, o sea, se te va reduciendo el tiempo o se te va alargando dependiendo cómo te portes o cómo seas con tus semejantes. No sé si me explico. Hace rato decía que eran algo bien padre. Muy bien lo decías tú ahorita en este momento, desde que se me va esa idea, de que sí hay que vivir la vida, pero hay que vivirla de una forma buena y bien, para que también todos estos beneficios, tanto ya lo hemos platicado en otros podcasts, desde la comida, el que cuando tú eres disciplinado en ciertas cosas, pues te trae buenos beneficios, y seguramente ya ahora ya los conocemos con la ciencia, que te van a alargar la vida. Entonces, hace rato Keren decía, no una especie de karma, pero sí, ¿no? El que dependiendo tú cómo seas en energía o con las personas o con la gente, esa misma energía se te va a regresar. Entonces yo también estoy con esa postura de Keren, en el cual sí creo que dependiendo cómo seas o cómo
te lleves en la vida, también la vida te va a cobrar aquí las cosas. No necesitas un juez después, porque, bueno, lo mismo, esa es mi forma de ver. Seguramente si por alguna otra situación, te moriste antes o cualquier cosa, pues yo creo que sí va a haber un enjuiciamiento de Dios. Él va a elegir qué hacer, pero me gusta también la postura en la que piensa Keren, en la que todos somos energía, y al final del día ya lo sabemos, o sea, el que, bueno, yo lo veo así, que todos nosotros o cada uno de nosotros somos parte de Dios. La naturaleza, los animales, todo lo que está en este ecosistema, pues es parte de Dios. Entonces, si tú eres Dios, yo soy Dios y todos somos Dios, pues tarde o temprano, pues Dios va a crear un juicio dependiendo, y todo lo vas a ver. Por eso yo creo que es omnipresente, porque está en todos lados, porque es un todo Él. Entonces está padre la forma también en la que piensa Keren, creo que es una similar. Pero yo tocaba este punto porque muchas veces, como lo estamos repitiendo, aunque somos de una comunidad, pensamos muy diferente, y a lo que yo quería invitar en ese podcast es que respetemos la forma de pensamiento de cada uno, y que no creamos un juicio o no creemos algo malo hacia una persona, porque en primera pues no lo sabemos realmente. Entonces yo sí invito a que no seamos intolerantes ante otras formas de pensar. Exactamente, imagino, ¿no? Sí, esa es mi idea. Esa es mi idea de que no importa si pensamos quizá en pequeñeces, porque eso no, el que tú pienses en una cosa u otra no te va a definir como persona, ¿me explico? Entonces yo por eso quería tocar este punto, porque creo que es quizá un poco extremo esta plática, pero yo sí quería como invitar a la gente que nos ve, o a la gente que nos ve de comunidades diferentes, de amigos, que a veces tenemos que tolerar la forma en la que piensa cada uno, porque pues, no sabemos la verdad completa, ¿no? Y digo, y es que en relación a este tema hay mucho también que platicar alrededor, pero yo no sé, por ejemplo, qué otras ideologías ustedes han escuchado, porque pues de las más comunes en nuestra cultura, ¿no? Es que te mueres y te vas o al cielo o al infierno. Pero creo que todos nosotros sabemos que eso lo creó un personaje llamado Dante Alighieri, ¿no? En lo que es conocido como la Divina Comedia, que habla del purgatorio y varios aspectos así. Y de hecho, ahora que comento esto, me estoy recordando que también creo que un mal uso de esto, porque yo creo que esto fue también como a propósito, o una mala interpretación, o mal uso de lo que indica la Biblia, era para justamente poder controlar también a las personas en el tiempo del oscurantismo, ¿no? O sea, de hecho, no sé si han ustedes visto una película se llama Lutero, y justo se basa en la vida de Martín Lutero, porque pues ahí me recuerdo, hay un momento donde lo que hacía, en este caso, pues quien enseñaba esta idea, porque se quería construir, si no mal recuerdo, la Basílica de San Pedro, para poder como tener sometida a la gente. No recuerdo cuál fue el pintor, pero hicieron una representación de lo que era el infierno. Miguel Ángel. Creo que sí fue Miguel Ángel. Y se las presentaban, y ahí pues la gente se ve, ¿no?, en la escena, tratan de recrear lo que se buscaba, que era así como que el miedo y el temor de decir, oye, pues es que esto es lo que nos va a pasar si no nos portamos bien, ¿no? Que también yo creo que ahí estaríamos cometiendo un error cuando nosotros lo manejamos como que entre si te portas bien o no, o sea, como para manipular. Ahí sí no podemos imitar eso definitivamente. Y lo hacían con la intención de que cooperaran para lo que iban a construir, ¿no? Y la gente así como que no, pues sí, mejor participo de esto. Yo creo que también ahí es un tema, ¿no? Que creo que a veces tendríamos que también analizar hasta dónde nosotros también a veces usamos como la información para manipular, ¿no? En un momento dado a los demás. Claro. No, sí, estoy totalmente de acuerdo en esta parte. Creo que
Siempre estamos conectados en nuestras ideas. No, y es que de hecho quiero decir que una diferencia entre lo que en la iglesia creemos y en lo que en el común, vuelvo a repetir, de nuestra cultura se cree es acerca del infierno. El infierno en la Biblia viene de una palabra griega que es Hades. Y Hades es el sepulcro. Pero se tomó esa palabra para decir, ¿no? Que va a venir una cuestión en el futuro, depende cómo te hayas portado, que te puedas ir al infierno o al cielo. Y el infierno también a veces se toma por las palabras que alguna vez dijo Jesús, refiriéndose a la Gehenna, que era un lugar donde se quemaba la basura. Entonces se relacionaron esos aspectos, pero vuelvo a repetir, para manipular. Pero por ejemplo, en la comunidad que nosotros estamos, nosotros no creemos como tal que haya un infierno o un cielo, porque esa es la otra parte, ¿no? Que tú vas a ir al cielo o al infierno. Creo que podría ser interesante para los que nos escuchan y que no son de la iglesia, que lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que está escrito, es que hay en el futuro, para empezar, no está como esa opción de irte al cielo, sino de que la resurrección, de la que les hablaba hace ratito, se dé en esta misma tierra. En una tierra que también va a tener su transformación, porque de eso también habla la Biblia. Precisamente pues para que tú puedas habitarla eternamente. Pero nosotros no creemos que vayamos a estar como en el cielo y que ahí se establezca el reino de la cual habla el Nuevo Testamento, sino que es aquí en la tierra, en un reino que va a tener Jesús por 1000 años, pero que después viene el reino ya eternal de Dios en una tierra renovada, pero al final sigue siendo tierra. Y sin embargo hay detalles que también son muy interesantes para nosotros, porque hace ratito les decía, quizá el peso para mí fuerte es el que Jesús resucita, se presenta ante los que le seguían en ese tiempo, y ellos, dice ahí la narración de Lucas, del Evangelio de Lucas, lo pueden ver en el último capítulo, que ellos creían que veían fantasma. O la mejor traducción sería, creían que veían un espíritu. Y él les dice, no, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y eso también nos deja entender que como creemos que él fue el primero que resucita para vida eterna, porque así lo dice también otra carta, otra epístola, pues ese cuerpo resucitado de alguna manera es físico, pero también es interesante que se presenta ante los discípulos y ante los que le seguían sin haber como traspasado o abierto una puerta, ¿no? Simplemente se apareció. Algo así como, hay quien dice tipo de teletransportación. Que también, si no estoy errado, creo que también comió con ellos, ¿no? Sí, de hecho comió, aunque pues también llegamos a pensar que no tanto porque que lo necesitara. O sea, de que podía hacerlo, sí. Pero no tanto porque lo necesitara, porque hoy comes pues de alguna manera para mantenerte vivo. O sea, casi es como es un estado entre lo físico y lo espiritual. Algo semejante como los ángeles, ¿no? Que también se pudieron asentar a comer o tomar un cuerpo, pero realmente no lo necesitaban. Es algo similar. Aunque en el caso de los ángeles, en el Antiguo Testamento dice que se materializan, pero ellos sí son espíritu, porque ellos no habitan en este espacio terrenal como nosotros. En esta dimensión. Vamos a decirlo así, en esta dimensión, ¿no? Okay. Ellos están en otra dimensión. Y aquí la diferencia otra vez de pensar que ese reino es en la tierra, justo cuando hablamos del cielo, bueno, también habría que analizar cada quien qué interpretación le da al cielo, pero generalmente es como ese plano donde están los espíritus. Y no, aquí estamos en la tierra. Y de hecho la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles, pero dice semejantes, no iguales. Y evidentemente no podemos hablar de espíritus porque, como dice Lea, usando esa palabra, es otra dimensión. No, y justamente añadiendo un poco a lo que has comentado, tiene mucho que ver también la lengua, el lenguaje y la transformación de todo lo que sabemos, tanto históricamente como bíblicamente hablando, ha habido una transformación de diferentes, tanto culturas, ¿no? Porque yo me llevo a lo mejor ahorita una Biblia de aquí o un libro de aquí
a otro país Ujú. y va a ser muy diferente la interpretación que le den allá. A lo mejor alguien que sepa español Sí, hay y que lo algo de quiera eso. traducir. Ujú. Entonces, muchas veces este cambio o estas posturas han ido transgiversando o quitando o poniendo cosas dentro de lo que nosotros creemos como Ujú. la escritura, que justamente, ¿no? Por ejemplo, esta palabra de infierno, yo muchas veces jugando con amigos o así les digo, pues todos nos vamos a ir al infierno. Ujú. Entonces todos se quedan así de, pues tú te irás, yo no, ¿no? Así de, no, pues es que sí, o sea, si tú te vas ahora sí que a la raíz de la palabra infierno, quiere decir bajo tierra. Ajá. Todos o la mayoría creo que vamos a ser sepultados bajo tierra, ¿no? A excepción de los que se cremen o a lo mejor por otra circunstancia de muerte no sea así. Pero terminan Pero- estando en la tierra. Sí, termina siendo polvo o tierra, ¿no? Pues de hecho dice la Biblia que de ahí fuimos formados. Ujú. O sea, hay un enlace natural con la tierra. Entonces al final pues viene esta, bueno, o ¿por qué enlazo esto? Precisamente por esta situación de cultura, de tiempos, ¿no? Lo decías bien en algún momento, se trabajó como con esta parte para someter a las personas. Ujú. No sé si te acuerdas, que, aquí viene una anécdota. Ajá. ¿No te acuerdas cuando fuimos a Oaxaca? Que fue como por el 2008 o 2007 o algo Sí, así. por ahí. Compartimos nosotros tres un viaje y y nos metimos a la iglesia que está en Oaxaca, en donde está En el Tule. el árbol del Tule. Ajá. La verdad a mí siempre, mis papás o personas que conozco, como que siempre son muy, muy dados a entrar a las iglesias católicas, pero más como para ver como la estructura y todo este ¿Conocer? rollo, ¿no? Sí, conocer. Entonces, a mí nunca me ha gustado porque precisamente en mí sí causa como esa emoción que yo creo que quieren o pretenden en muchos lugares, como esta parte de sumisión o que Sí. tú te sientas mal o culpable de, ay, pobre, no, murió por mí de esta manera o bla, bla, bla. Entonces, no sé si se acuerden muy bien, yo lo tengo presente en mi mente. Los que tengan oportunidad o hayan ido y van a corroborar lo que les digo, entras y hay diferentes cuadros en las paredes de esta iglesia que está al lado del Tule. Y todas ellas tienen expresiones como súper sádicas o mucha sangre, hasta violentas, ¿no? Y yo sí me quedé como súper impresionada cuando entramos ahí. Creo que nada más entramos rápido y nos salimos, porque creo que todos nos llevamos como este sentimiento de, ay, qué feo, ¿no? O sea, finalmente lograron el objetivo aquellos que hayan hecho esas pinturas, felicidades. Pero al fin y al cabo es esta parte, ¿no? Volvemos a tocar. ¿Qué tanto nosotros estamos inmersos en cierta cultura? Ujú. Que pues al fin y al cabo en México pues tenemos una cultura pues colonizada por esta parte católica. Entonces, pues sí, en mucho tiempo, en mucha parte de la historia, sabemos que hubo esta situación para someter Ujú. a varias ciudades o a varios pueblos o países para jalar Sí. hacia el lado católico. Entonces, finalmente, sí nos quedamos empapados, aunque estemos en otra comunidad o en otro tipo de religión, sí hay todavía como cositas que siguen flotando en nuestra comunidad bajo ese pensamiento, ¿no? Y no Claro. dudo mucho que haya personas dentro de nuestra comunidad que sigan pensando de esa manera. Sí. Entonces, al final, insistimos, ¿no? Cada quien tenemos nuestra postura, nuestra manera de pensar y también... Y es que hasta cierto punto, perdón, Jonathan, nada rápido, es natural que se dé, o sea, que sigas teniendo ciertas costumbres, ciertas ideas, ¿no? Que a veces como que mezcles lo que tú conociste a lo mejor de niño y lo que Ujú. ahora estás descubriendo en la iglesia en la que nosotros pertenecemos. Hasta cierto punto es normal, ¿no? Y yo creo que también ahí, dentro de nuestra comunidad, tenemos que aprender a ser tolerantes, porque si se están adhiriendo constantemente, y qué bueno que sea así, Ujú. a la iglesia más personas, pues naturalmente van a estar luchando con esa situación, porque va a haber cosas que como todos van aprendiendo, van descubriendo, ¿no? Y de hecho a veces traes cosas arraigadas que no quieres soltar a pesar de que ya tienes años en la iglesia. Si nosotros que somos nacidos en la misma, a veces Tenemos llegamos choques. como a traer ciertas ideas, ¿no? Costumbres, pues es como parte de esto, pero de que impone
entrar a una iglesia pues se impone. O sea, yo tengo a mi primo Ari que, aunque ya cuando tiene 23, no lo haces entrar a una iglesia católica. Y la otra vez estábamos en el centro, comprando un par de cosas, y le dije, estaba una exposición, creo, del manto de Jesús y no sé qué, y le dije, pues vamos a entrar. Estaba exactamente adentro del territorio de la iglesia, de la catedral, de la principal, pero estaba a un ladito. Ya entrábamos y estaba como interesante, interesante en las imágenes y todo ese rollo. Y él decía, nunca he entrado aquí. Digo, ¿cómo crees? Yo creo que de los lugares más bonitos que yo he visto arquitectónicamente. Eso, arquitectónicamente, pues sin duda, pues es la catedral, ¿no? Sí. Entonces, yo las veces que he entrado, pues sí es impresionante lo que te hace sentir el mismo lugar, que luego ahí vamos a tener un invitado especial, que es arquitecto, que nos va a contar un poquito acerca de cuál es el rol principal o por qué la majestuosidad, por qué toda la parte técnica. Pues ya a la altura de las iglesias ya de cajón, ¿no? Sí, ya de cajón te hacen sentir en nada. Exactamente, entonces Ari es de las personas que ya tiene 23, 24 años y jamás lo vas a poder hacer por el miedo a estas imágenes, ¿no? Y de lo que te iba a comentar, lo que se me hace súper interesante que fuera de nuestra cultura, como dice Keren, o en el lugar que tú donde hayas nacido, donde me da una cierta paz y tranquilidad y de esperanza hacia la humanidad, es que en cualquier lugar que muy diferente o por muy lejano que esté uno del otro, hay muchas religiones, hay muchas creencias que van casi a lo mismo. Pareciera que van a lo mismo, ya sea el budismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el catolicismo, casi siempre van a la misma idea de un creador, ¿no? Hay varias, que son ya un poquito más de varios dioses, pero lo que me da como cierta tranquilidad hacia la humanidad es que hay necesidad y hay una búsqueda. Quizá no para todos les funcione una y están como intentando buscar, pero me da una cierta tranquilidad y una esperanza hacia la humanidad, el que tienen un gusanito que están en búsqueda de la perfección, que al final del día es eso. Entonces se me hace algo bonito acerca de las personas, porque me ha tocado, por eso vuelvo a lo mismo, a veces no podemos juzgar a otras personas de otras denominaciones o de otros lugares, de otras religiones, porque también yo conozco gente que es buena y que quizá no pertenece a nuestra religión o a ciertas religiones, o que ni creen Dios y que se lleva bien en la vida. Entonces, por eso es muy importante recalcar que siempre hay que tener mucha tolerancia hacia las formas de pensar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que yo creo que ustedes lo han notado, esta pandemia ha traído como mucha reflexión en muchas personas. Digo, no faltan los que son muy duros, ¿no? Y que nada les mueve y de verdad ya a veces nada le importa, pero en general, como tú dices, Jonathan, yo creo que la humanidad pues busca finalmente su esencia, su propósito, y esta pandemia pues nos ha llevado precisamente a replantearnos varias cosas, porque justo hablando del tema, ¿no? Como que la cercanía con la muerte, al verse expuestos ante esta pandemia, porque pues es como que a lo que todos le están temiendo, ¿no? Que tú seas como de aquellos que la consecuencia pues sea morir, pero creo también de alguna manera que ese suceso en nuestras condiciones es tan necesario, porque es una forma también como de volver otra vez a tu esencia, en este caso pues para mí al creador, ¿no? A Dios, de preguntarte y de desear como transformar tu vida. Yo he tenido varias personas, repito, que se han acercado conmigo, a lo mejor por la posición que tengo, y me han dicho, o sea, y gente que había dejado de creer en Dios, dice, es que yo me he dado cuenta que necesito de Dios, que creo en Dios, y que realmente lo estuve negando por situaciones que viví en mi vida,
pero hoy esto que estamos viviendo, reconozco pues que ahí está, ¿no? Y que quiero volver a ello, ¿no? O acercarme a... Entonces, me parece interesante porque finalmente, hablando esto de la muerte, creo que también es un tema, de alguna manera, que te hace como reflexionar y enfocarte, también en lo que decíamos hace rato, en lo relevante, ¿no? Que es la vida, que mientras estés vivo, hagas lo mejor posible de tu vida, ¿no? Y seas feliz y la disfrutes. Sí, como lo mencionaba también anteriormente, yo creo que como precisamente la muerte es parte de la vida y como disfrutamos la mayoría del tiempo de estar vivos, digo, no puedo globalizar o englobar a todos porque pues evidentemente hay muchas personas que tienen problemas emocionales que a lo mejor no están disfrutando de la vida, ¿no? Pero digo, contextualizando en un ambiente como mayoritario en que las personas disfrutan de hacerlo, yo creo que sí es importante el remarcar precisamente lo que dices. Yo creo que fuera de tenerle miedo a morir, es que no sabemos en qué momento nos va a pasar, ¿no? Uh-huh. O de qué manera nos va a pasar. Entonces yo creo que para no tener precisamente ese miedo, pues hay que llevarnos bien en la vida para que sea el momento que sea que nos toque, pues hayamos vivido lo mejor posible y de la mejor manera con nosotros y con los demás. Entonces yo creo que sí, insisto, si llevamos una vida buena, placentera y también recíproca con nuestro prójimo, siempre vamos a tener como esa situación abierta a decir, pues si ahorita me toca, pues que me toque, no pasa nada. Digo, es muy fácil decirlo, ¿no? Sí. Pero ya en una posición a lo mejor de una enfermedad o de estar en cama o mucho tiempo en una situación de enfermedad, pues ya es muy diferente cuando te toca a ti. Pero definitivamente cuando tú tienes ciertas acciones en la vida, Uh-huh. pues por lo menos vas más ligero en tu conciencia, ¿no? Y yo creo que ese es el punto. Bueno, pues a Pues- menos tengas otra cosa, Jonathan. No, nada ahí más concluyendo. recordarles que si quieren saber de algún tema o quieren escuchar algún tema en especial, pues que nos los hagan saber en los comentarios. Y recordarles que al final de esto nosotros no vamos a dar ¿cómo se puede decir? Un resumen o una Conclusión en comunión. sí, una conclusión, Como sino para que la comunidad, exactamente, sino individual, ¿no? sino es una forma para seguir aprendiendo, para ver los puntos de vista de cada uno y formarnos de un criterio propio, que es la idea de este rompecabezas de este programa. Muy bien. Bueno, pues concluimos. Ya no Ujú. queremos irnos. Pues yo diría, como conclusión, bueno, me gustaría preguntarles, de hecho, ante la pregunta inicial, ¿qué viene después de la muerte? ¿Tú con qué te quedarías al saber o al tener una postura para poder responder esto? ¿Tú qué de provecho le sacas finalmente a esa pregunta, Jonathan, para finalizar? Pues sobre todo, yo soy de las personas que vas cambiando en la vida. Yo muchas veces al principio de mi vida soy de las personas que antes no escuchaba. Antes solo lo que yo pensaba, lo que a mí me O lo habían... que te decían y te Lo que me contaban. decían, exactamente, lo que me decían o lo que yo ya sabía, yo ya lo daba por hecho y por verdad. Ujú. Entonces, digo, no es que tenga ni la gran experiencia ni la gran edad, porque estoy chiquito todavía, Todo chiquito. estoy chiquito, yo creo que vas cambiando la forma de hacer las cosas y una de las cosas que he aprendido yo creo que en los últimos años es escuchar. Y a mí me gusta, en este caso, pues, a las personas que más quiero, que son ustedes, mi familia, amigos, que también, luego me he puesto a platicar estos temas con muchos amigos y que te das cuenta de las posturas que tienen, no son descabelladas y no se contraponen a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo me llevo de esta plática. Muy bien, Lea. Muy bien. Y yo, bueno, adiós. No, pues lo mismo, yo creo que voy a ser redundante en esta forma de pensar. Yo sí tengo como, ya lo he manejado como diferentes posturas. Sin embargo, creo que la conclusión y lo que sí es reiterativo es que
pues no nos tendríamos por qué preocupar de una muerte o lo que venga después de la muerte, porque finalmente no sabemos ni cómo vaya a ser, ni en qué momento va a ser. Entonces, más que nada, seguir trabajando en la vida y ya lo que venga, y si nos va bien o mal después de morir, pues ya a lo mejor ni lo sabremos, ¿no? Entonces, dejar de pensar en esta parte, yo creo que nos ayudaría mucho a enfocarnos también en nuestro presente. Y yo creo que es eso, trabajar nuestro presente y trabajar nuestra persona. Pues yo concluyo con algo en relación a lo que tú estás diciendo, Lea. Finalmente, para ti que nos estás escuchando o viendo, ¿qué respuesta tienes ante qué viene después de la muerte o en lo que creas, ¿no? Si a ti no te interesa lo que venga después, es respetable, pero si tú crees que puedes trascender después de la muerte, ya sea como a lo mejor algunos creen que trasciendes pues en el momento en que te vuelves, eres parte de la tierra, o que te vas al cielo, o que a lo mejor como yo crees que hay una vida eterna, pues yo te invitaría pues justo a que te tomes de ahí para poder inspirarte y seguir siendo mejor ser humano, como dice Lea, pues en esta vida enfocarte para que aquello sea una consecuencia, esa trascendencia. Así que termino con esta frase que me gusta compartirles en estos podcasts. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hasta pronto. Bye. Adiós.